Por fin noticias brutales. Mega piñatazo a la 4T y su reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, no toda, porque los ministros chairos, pues ya sabemos para dónde jalan, determinaron dar entrada a la revisión de la reforma judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. La famosa reforma que acaba de que expedir, que firmar, que presumir López Obrador antes de irse. Esa reforma que tanta polémica ha despertado y que tiene a los trabajadores en la calle en pleno paro, que por cierto se va hasta el 11 de octubre el paro. Bueno, esa reforma, había una convocatoria en Norma Piña hacia sus compañeros jueces, magistrados, ministros, para que aportaran una serie de ideas, una lluvia de ideas, pero fundamentadas, o sea, buscando todos la razón jurídica del si la Corte podría intervenir en esta reforma constitucional. Obviamente la 4T lo ha negado, dicen que esto está fuera de la ley, y ayer ocurrió algo inédito. La Corte le da entrada a una reforma constitucional que le afecta a la Corte. Pero quienes más han salido afectados han sido la propia 4T. Se han puesto como locos. De verdad, parece que les hubieran ya quitado la presidencia. No, es que de plano. Y a mí me llamó, ahorita que platiquemos en el podcast, me llamó mucho la atención la entrevista que tuvo Carlos Loret con Ricardo Monreal. Una parte que dijo Monreal que de verdad no deberíamos de desperdiciarla porque podría ser la intención de esta reforma. Regreso inmediato y celebremos que la Corte da un paso brutal, agigantado, un paso enorme, y se pone bueno. Regreso inmediato y platicamos. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Viernes, por fin de semana. Yo cansadísimo. Qué semana tan más dura. Pero ahí vamos. Gracias a todos por su apoyo, por sus palabras. De verdad, híjole, hay quienes han salido. Ha salido lo mejor del ser humano en estos momentos. Pero vamos rápido al notición. La verdad es que es un notición bravo. Wow. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admite consulta para analizar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. O sea, el Pleno determinó por 8 votos que van a revisar si está bien hecha esa ley, esa reforma constitucional, o se va para abajo. Por cierto, ya también Alito pasó al banquillo de los acusados. Dieron entrada para la impugnación que tenía de si tenía que renunciar y volverse a hacer la elección interna del PRI. No, se salvó. Alito ya fue palomeado. Muy bien, niño, usted hizo bien su proceso. No tienen madre. Así que Alito se queda en el PRI. Aunque para lo bien que se han portado, miren, nadie ha repelado en contra de Alito, pues salieron mejor que los panistas. Pero bueno, ojalá y se conserve así Alito. Esta tarde, o sea, ayer en la tarde, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió consulta para someter a revisión la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual fue publicada, recordemos todos, en el Diario Oficial este 15 de septiembre, como un regalo de López Obrador, para antes de irse, de plano. Hubo cosas que ocurrieron ahí. Lenia Batres insultó a los ministros. Un ministro la puso en su lugar. Pero ya lo platicaremos en otro podcast.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Corte avaló que el alto tribunal puede analizar la constitucionalidad de dicha reforma. Fíjense bien esto. El Pleno en la Corte avaló, es que esta parte es de verdad preciosa, que el alto tribunal puede analizar la constitucionalidad de dicha reforma, es decir, si está bien o está mal. Luego de que jueces y magistrados impugnaron la aprobación de la misma al acusar que atenta contra la independencia judicial. Con esta decisión, la Corte podrá determinar si la reforma al Poder Judicial se avala o se deroga. La fecha en que se llevará a cabo la discusión está por confirmarse. Y bueno, pues todo puede transitar porque pues, la reforma de todos modos aplicaría hasta el año 25, así que aquí todavía pueden darse muchos casos. Y yo, de verdad, muchos decían, ¿para qué, troll? Ya se los chingaron. A ver, yo les dije, todo esto que están haciendo tiene un porqué. Porque van a ir a tribunales más avanzados y porque esto les da pie a esos tribunales. Pues resulta que ya, también para otro podcast vamos a leer la nota y comentarla. Ya un tribunal internacional ya le dio entrada y ya está citando. O sea, ¿quién es este? Es que yo lo dije desde el inicio, López Obrador no se metió con cualquier enemigo, se metió con los abogados de este país, con los jueces de este país, con los que le saben al derecho, no como él, que se tardó 14 años en terminar su carrera. Se fue a meter con el peor de los enemigos para él, porque ellos sí saben, porque están en el derecho, porque saben manejar las leyes, porque son cabrones, o sea, abogados de sacacopias y todo lo que se le pueda acusar a un abogado ampón de estos mexicanos. Pero a la hora de que saben las leyes, hasta ese abogado sacacopias que se la pasa sacándole dinero a sus clientes, hasta ese se sabe perfectamente la ley. Y López Obrador se fue a meter con ellos. No, bueno, pues claro que le están buscando de dónde torcerse la ley. Muta, imagínense, un abogado mexicano, oye, hay que ver cómo nos torcemos la ley, pues para un abogado mexicano eso es todos los días, papá. Con eso se está peleando López Obrador. Además, la ministra presidenta Norma Piña Hernández tendrá la facultad de determinar si concede o no una suspensión para que se detenga la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación mientras se resuelve el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así procede. Pero Norma Piña podría determinar se suspende todo mientras lo estamos revisando. Qué buen madrazo se han llevado en la 4T, están loquísimos en la 4T. Cabe recordar que desde el pasado mes de agosto los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, ya llevan 45 días, iniciaron un paro de labores para manifestarse contra la reforma propuesta por López Obrador, quienes se decían inconformes al acusar que será perjudicial para el país y la carrera judicial de magistrados, jueces y trabajadores. Inclusive, apenas hubo una manifestación de los propios abogados. Los propios abogados dicen que van a salir afectadísimos. Pues es que ahora ya está para litigar, lo que necesitas es estar afiliado a Morena. Esta reforma establece, entre otras cosas, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la reducción del número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes, remuneración no mayor al tope establecido para la presidencia de la República, así como la eliminación de la pensión vitalicia. Ante la negativa por parte de los trabajadores del Poder Judicial a la suspensión realizada por parte de los jueces federales para detener el avance de esta reforma desde su discusión en la Cámara de Diputados a principios del mes de septiembre, el proceso en el Instituto Nacional Electoral ha continuado. Le ha valido madre y se lo han pasado por el arco del triunfo. Desde el pasado 23 de septiembre, el Consejo General del INE comenzó con la preparación del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de cargos en Poder Judicial de la Federación, en el cual inició la ruta para llegar a la elección del domingo 1 de junio del 2025. Aquí me llama nada más algo la atención. Dice anoche Carlos Loret, entrevistó a Monreal y le dice Carlos Loret, qué buena entrevista, de verdad. Aunque a usted no le guste Monreal, vale la pena leerla por varias cosas. A ver, el INE ya está haciendo la elección. Dice Tadei, me vale madre, no me ha notificado, yo voy a continuar. Ok. El problema es que anoche le dice
Loret a Monreal: oiga, y van a hacer la elección así con esa boleta de más de 4,000 nombres y que se tarda 4 horas uno en votar por ella. Y dijo Monreal: no, eso ya se está revisando en las comisiones y en las leyes secundarias vendrá cómo será el proceso. El tema es que todavía no hay leyes secundarias. O sea, el propio Monreal anoche que es 3 de octubre, anoche 3 de octubre, Monreal aceptó que aún no hay leyes secundarias y que sí, que la boleta y este proceso tiene una particularidad que están diseñando en estas leyes secundarias. Entonces la pregunta que hago yo aquí es donde yo les pregunto, dijera Peña Nieto. Le pregunto al INE: ¿cómo chingados está haciendo una elección? ¿Cómo está preparando un proceso electoral, Tadei, si no hay ley secundaria? Que alguien me explique, porque Monreal dijo anoche que todavía no se determina ni siquiera cómo va a ser la boleta y todo esto. ¿Cómo es que entonces se está preparando Guadalupe Tadei un proceso? Ahí la dejo en el aire. A pesar de esto, jueces federales han concedido nuevas suspensiones provisionales contra la reforma al Poder Judicial, lo que hasta el pasado jueves el INE informó no había sido notificado y continuaba con el proceso. El pasado 26 de septiembre, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, indicó que el instituto no ha sido notificado por la suspensión que ordena detener la elección de la reforma judicial, por lo que detalló que en caso de que recibiera, deberán analizarla con los consejeros para determinar si es justificada. Por su parte, las manifestaciones en contra de la reforma realizadas por los trabajadores del Poder Judicial han continuado hasta este pasado 1 de octubre y de último momento se sabe que van a seguir en protesta hasta el 11. Bueno, pues ante todo este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la constitucionalidad de la reforma judicial, de la reforma al Poder Judicial de la Federación. En los próximos días sabremos las fechas, cómo va a estar. Híjole, yo creo que va a ser la sesión más vista, Si nada más esta fue un jaloneadero, Bueno, en los próximos días vamos a saber cuándo van a ser la sesión donde se analizará y todo esto. Y bueno, también se sabrá si Norma Piña, la presidenta, va a determinar si concede o no la suspensión para que se detenga la implementación de las modificaciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que buenas noticias, le dan un chingadazo a la reforma. Y en la 4T están loquísimos, dicen que no es cierto, que vale madre, ya saben cómo son, pero también los veo preocupados, bastante preocupados. Insisto, ya inclusive ya hay un tribunal internacional que está llamando a declarar sobre esta reforma. Ya le dio entrada para analizar. Voy a poner un video de el momento en que se determinó esto, que luego los trabajadores del Poder Judicial que estaban afuera de la Suprema Corte festejaron y bueno, empezaron los discursos en favor y celebrando que la Corte le daba entrada a esto. La verdad es que ha sido brutal, o sea, es inédito sin duda, y buenas noticias. Vamos a escuchar a la ministra Norma Piña y regreso de inmediato. Señor Mr. Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor Mr. González Alcántara. Con el proyecto modificado. Señor Mr. Esquivel Mozo. En contra y con voto particular. Señor Mr. Ortiz Chávez. En contra y con voto particular. Señor Mr. Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose. Señor Mr. Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor Mr. Bates Guadarrama. En contra con voto particular. Señor Mr. Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente.
Señor ministro Lainez Potisano. Para el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con este en su totalidad. Señora ministra presidenta. Con el sentido del proyecto con un concurrente. Señora ministra presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Meana en contra de consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente. La señora ministra presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza, Ortiz Alp y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Así quedaría. ¿Tuvo algún cambio el resolutivo de esta consulta? Ninguno. Ninguno, señor ministro presidente. Consulto si podemos aprobar el resolutivo en votación económica. Los resolutivos quedan aprobados por una unanimidad de votos y decidido en definitiva. En contra, no. Entonces tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Meana. Por de los resolutivos. Señor ministro González. A favor. Señora ministra Esquivel Moza. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señora ministra Ortiz Alp. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Pardo Rebolledo. ¿Son congruentes con las consideraciones de la mayoría? A favor. Señora ministra Batres Guadarrama. En contra. Señora ministra Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez A Potisano. favor. Señor ministro Pérez Dayán. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señora ministra presidenta Peña Hernández. Por el proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias. ¡Guau! El lunes, dice Norma Piña. ¡El lunes! Oh, se va a poner buenísimo. Buenísimo, buenísimo. No, López Obrador ahorita debe tener el tatapiche, o cómo se llamaba esa porquería que le salía en la cara. No. Tutupiche, ¿no? No, que... Oigan, ¿cómo se siente, no? El ambiente ya sin Obrador, o sea, poco a poco lo vamos a ir desechando de la basura, pero todavía hay remanentes, así como el huracán. Bueno, pues ahí está. Yo solamente quiero anotar algo sobre la entrevista que vi anoche con Monreal. Ahí la quiero volver a ver, he repetido algunas partes, no he tenido mucho tiempo, pero hay una cosa que me llama la atención. Le dice Loret, ¿por qué ustedes que es abogado, doctor? ¿Desde cuándo acá le salió esta locura, no? O sea, casi le dice así Loret. Esto de la elección de jueces no lo hacen en ninguna parte del mundo, por algo será, ¿no? Y Loret, que ha venido sosteniendo esta crítica hacia la elección de jueces, de juzgadores a través del voto. Una locura. Monreal dice algo. Mira, Carlos, ya en algún momento se tuvo en México esta figura. En el pasado, en México se elegían al presidente de la Suprema Corte. No a todos, como ahorita lo quieren hacer, pero que sí había esta figura de elegir al presidente de la Suprema Corte. Y que a través de la elección llegó Benito Juárez a presidente de la Suprema Corte. Eso es correcto, ¿eh? Si no me equivoco, fue en el año 56, 1856, 54, 56, por ahí debió haber sido, ahí sí no lo tengo tan exacto, no soy taibo, pero entra entre el 54 y 56 cuando ocurre. Pero, fíjense bien lo que dice Monreal. Benito Juárez es elegido presidente de la Suprema Corte. Y luego,
ante la ausencia del presidente de la República, la ley establecía que el presidente de la Suprema Corte se convierta en presidente de México. Esto debido a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente, fue elegido a través del voto. Y que esto en automático, por haber sido elegido por el voto, lo convertía casi en un vicepresidente, perdón. Así que Benito Juárez no llegó por el voto popular a la presidencia de México, llegó porque hubo ausencia del presidente y Benito Juárez pasó de la Suprema Corte a la presidencia de la República. Aguas, aguas, porque si traen muy en claro esto, habrá que ver quién va a quedar como presidente de la Corte o presidenta de la Suprema Corte. Aguas, porque a lo mejor ahí es donde está el calzador que buscaba López Obrador. Entonces a lo mejor lo que López Obrador va a tener siempre es sometida a Claudia Sheinbaum con la idea de que el día que se vayan, el día que se salga del Huacal, la bajen y suba a la presidencia quien quede después de esta reforma, quien quede como presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Esto de verdad hay que anotarlo, hay que observarlo. En fin, bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Nos vemos en un siguiente podcast. Nos vemos, gracias. Suscríbase al canal, dale click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike y yo lo veo en un siguiente podcast. Gracias a todos, gracias por sus aportaciones, de verdad, gracias a Almita le regaló 5 suscripciones a diferentes personas. A una de ellas fue a Yedi. Alma le regaló 5 suscripciones. Wow, yo no sabía que se podían regalar suscripciones. No tenía ni idea. Gracias, Almita. Gracias, Alma, de verdad, por tu generosidad. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos.